identidad. El tema es identidad. Y vamos a hablar específicamente de un hombre llamado Mefiboset. Y vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 9. Vamos a leer juntos versículos 7 y 8. Pero la historia principal está desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Dice la palabra del Señor, 2 de Samuel 9, 7 y 8. Voy a tener que leer aquí. Ok, dice: y le dijo David: no tengas temor, porque yo la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Señor, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te pedimos que tú abras nuestros ojos y nos muestres, Señor, tu palabra. Señor, necesitamos que tú alimentes nuestro espíritu y lo fortalezcas para que podamos, Señor, vivir de acuerdo con la nueva naturaleza, con el nuevo hombre, con tu imagen y semejanza, con tu naturaleza, que es el verdadero amor, Señor. Te damos gracias porque sabemos que estamos pidiendo conforme a tu voluntad. Señor, declaramos que tanto nosotros aquí en este momento, como cualquier persona que vea este mensaje luego, la grabación, van a recibir de ti, van a ser transformados, Señor, y van a alinearse con esas buenas obras que preparaste de antemano para ellos y todas esas bendiciones que tienes ya listas para sus vidas y los suyos. Lo declaramos, Señor, en fe, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nuevamente estamos hablando del tema de identidad y vamos a hablar de este hombre que se llamaba Mefiboset. Y cuando estamos leyendo aquí, estamos leyendo del reencuentro de David, del rey David, con la descendencia de su amigo Jonatán. Y se dan cuenta que comienza el versículo 7 hablando David y la respuesta en el versículo 8 de Mefiboset son bien contradictorias y bien diferentes. Ya David había pasado por la persecución de Saúl. Ya Saúl había muerto junto con sus hijos mayores. Y David recibe la promesa que había recibido muchísimos años antes de jovencito, de que él sería el próximo rey, de que él era el rey escogido por Dios, no el que deseaba el pueblo en el tiempo que deseaba el pueblo, sino el que había elegido Dios para su pueblo en su tiempo perfecto. En ese momento, luego de muchos años y mucha persecución, recibe o comienza a recibir la promesa, porque primeramente es instituido como rey de Judá y luego es instituido como rey de todo Israel. Todavía había algo de oposición en cuanto a él y el llamado que Dios puso sobre su vida a ese momento. Y está él en su trono, e inspirado por el Espíritu Santo, pregunta si hay todavía alguna descendencia de Jonatán, su amigo, que era la descendencia indirectamente de Saúl, su enemigo. Sin embargo, había una relación entre David y Saúl tan especial que él obviaba
que esa descendencia de su amigo también era la descendencia de su enemigo. Había una diferencia marcada entre aquel hombre que lo había perseguido, que lo había querido matar injustamente por celo, por envidia, y el hijo de ese hombre que estaba dirigido por el Espíritu Santo, que estaba movido por el Espíritu de Dios y había sido para él más que un hermano. Y él pregunta si había quedado alguna descendencia. Y un siervo de esa familia le dice a David: todavía queda un hijo de Jonatán. Y está en cierto lugar, en cierto sitio, él lo llama, David lo llama y lo acoge a su familia bajo su cobertura. Le ofrece una vida de príncipe. Estamos hablando del nieto de Saúl. Así que estamos hablando del nieto, un hombre de realeza, un hombre de sangre real. Sin embargo, por cuanto era la descendencia del enemigo del rey actual, él no se veía como príncipe. Él no se veía como digno. Muy al contrario. En el versículo 8, él mismo se llama perro muerto. Él mismo, Mefiboset. El rey actual de ese momento está mostrando gracia, favor y misericordia, pero el hombre está tan afectado en su autoestima que no puede recibirlo, que no puede aceptarlo, que no lo puede creer. Y manifiesta cómo él se siente y se ve a sí mismo. ¿Cómo es que se veía Mefiboset a sí mismo? Primeramente, nos dice en el versículo 3 que Mefiboset estaba lisiado de los pies. Y si vamos a esa palabra en hebreo, lisiado, no solamente significa algo físico. La palabra que se utiliza para lisiado en hebreo también habla de estar herido, de estar afligido, no solamente cojo, mutilado, abatido. Así era que él estaba. Así que era que él se veía, que él se sentía. Más que simplemente físicamente en las afueras, cojo o mutilado, él se sentía dentro de sí mismo así. ¿Y cómo es que esto sucede? ¿Por qué el hombre estaba mutilado? ¿Por qué el hombre estaba cojo? En 2 de Samuel 4, versículo 4, nos dice que fue lo que pasó. Él no nació así. Mefiboset no nació cojo, no nació mutilado. Él estaba bien hasta los 5 años. A los 5 años, su abuelo muere en una batalla con los filisteos. Muere el abuelo, muere su papá, muere su tío. Y cuando la nodriza de su nieto Mefiboset, de 5 años, escucha que el rey ha muerto y todos sus hijos, y los filisteos vienen, ella viene, toma el muchacho y sale corriendo. Y en la urgencia de tratar de salvarlo y salvar su vida, cae ella con el niño y se le mutilan al niño las 2 piernas. Así fue que sucedió. Un momento bien traumático, porque primeramente lo que pasa en nuestra niñez se queda bien adentro de nuestro corazón. Cualquier trauma, cualquier situación buena o mala nos marca para el resto de nuestra vida. Él estaba contando con la protección de estos hombres que acababan de morir, con el amor de estos hombres que acababan de morir. Él se sentía protegido, guardado,
todo cae. De repente todo se deshace. Y él no puede hacer nada, es solamente un niño de 5 años. Mas para completar, no solamente se destruye su mundo, sino que en su intento de defender y proteger, le dejan caer. Si quedó lisiado de ambos pies, ustedes tienen que pensar el dolor de ese momento, el dolor emocional, el dolor mental, el dolor físico que ese niño pasó a los 5 años. Y con ese dolor, él sigue el resto de su vida. En el versículo 4 de este pasaje del capítulo 9 que estamos leyendo, el siervo de la familia, Siba, describe que a Mefiboset le queda un hijo que se llama Maquir, un niño pequeño. A ver, dice, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar, versículo 4. Cuando buscamos el significado de la palabra Lodebar, significa sin pastos. Es un lugar de Galaad, de la actual Palestina, sin pastos. Este hombre se estaba escondiendo en casa de otra persona. Necesitaba la ayuda de esta persona. Siba no lo estaba ayudando, su siervo. Era el siervo de la familia, pero él no estaba ayudándolo. Este hombre estaba escondido en casa de otra persona, recibiendo misericordia en un lugar desierto. Y en ese estado él se sentía. Más aún, le dicen que el nombre de este hijo de Jonatán, que ya es un hombre ya, se llama Mefiboset, que lo que significa en hebreo es disipador de vergüenza. Miren todo esto. El hombre está afligido, se siente mutilado, herido, abatido, por dentro y por fuera. Todo su mundo se acabó en un momento. Está en un lugar desértico. Su propio nombre, no sé quién se le ocurrió llamarlo de esa manera. Se llama disipador de vergüenza. ¿Cuánta vergüenza él sentía de ser el descendiente del que injustamente persiguió al que ahora es rey? ¿Cuánta vergüenza él sentía de que él quedó mutilado, huyendo, escondiéndose? ¿Por qué él estaba escondiéndose? ¿Por qué tenían que correr con él? Porque en la antigüedad era común que toda la familia de un rey conquistado fuera asesinada. ¿Por qué? Porque los puestos de realeza eran hereditarios. Aún todavía cuando se trata de ese tipo de monarquía es así. Esas posiciones eran heredadas. Tanto los faraones como los reyes iban heredando por su descendencia, por su sangre, iban heredando la posición monárquica. Y por lo tanto, cuando el pueblo, cuando el país era conquistado, se mataba al rey de ese momento para que no se rebelara, y a toda su familia que se creyese que pudiese reclamar y retomar el lugar de su rey antiguo. Por eso es que la sierva tuvo que huir con este muchachito. Y por eso es que todavía en este momento este muchacho está cerca, está en el área, pero está escondido. Él no se siente príncipe. Él no se siente como que merece nada. Al contrario, él se siente amenazado. Él se siente en vergüenza. No solamente de su situación actual, sino
de lo que otro hizo en su familia. Él está pensando, en cualquier momento me descubren y me matan. Ya tenía un muchachito chiquito, pero él se veía a sí mismo, siendo príncipe, se veía como un perro muerto. Él mismo lo dice. Ahora, miren la diferencia de cómo Mefiboset se ve a sí mismo y cómo lo ve el rey. El rey veía a Mefiboset no como una amenaza, no como una vergüenza, no como un recuerdo del mal que le habían hecho a él. Él lo veía como el hijo de su amigo amado. David veía a Mefiboset como un príncipe, hijo de su amado amigo, no cualquier amigo, el que era más que un hermano para él. Y cuando él miraba a Mefiboset, él miraba el rostro de su amigo amado. Miren qué diferencia. ¿Por qué? Eso lo describe en Primera de Samuel, cuando David todavía no era rey, el tipo de relación que tenía David con el padre de este hombre. Fíjense que él le dice en ese mismo capítulo 9, por amor de Jonatán, por amor de la relación que David tenía con el padre de este hombre recibía gracia y favor y misericordia, no como otros reyes que lo veían como una amenaza y lo querían matar y aniquilar. Él lo veía como lo único que quedaba del amor que había tenido de hermandad con su padre. En Primera de Samuel 20 habla del pacto de Jonatán con David, que desde el principio el corazón del uno al otro, Primera de Samuel 18, quedó ligada. Dice que Jonatán amó a David y se unió a él, y que lo amaba como a su propia alma. Hizo pacto con él desde ese momento, porque Jonatán había creído que Dios salvaba con pocos o con muchos. Fue con su propio paje, en contra de la inactividad de su propio papá. Fue con su paje, en contra de todo el ejército filisteo. Creyó a Dios, Dios lo usó grandemente. Fue una causa de victoria en su pueblo, una causa de victoria para su propio padre. Y poco después, este muchacho David se aparece con una onda a echar abajo un gigante. Ni siquiera tenía armas, no era soldado, no tenía paje. Iba solito en la misma fe, con aquel mismo Dios, a ir a echar abajo un gigante. Y Jonatán quedó enamorado en su corazón de ese muchachito que tenía la misma fe que él tenía. Quedó plasmado en su alma. Dice que se despojó Jonatán de su manto que llevaba, de sus armas, de su espada, de su arco, de su cinturón. Él no encontraba que matarle a David, y lo acababa de conocer. Y eso siguió creciendo, no fue momentáneo. En el capítulo 20 de Primera de Samuel, entonces habla de cómo ellos hicieron pacto entre ellos. Jonatán le decía, Dios te va a poner por rey. Yo sé que tú eres el ungido. No mi papá, no yo. Tú lo vas a hacer. No le importaba que él perdiera su posición del cuerpo y delante de los ojos humanos. No le importaba que perdiera su posición en el trono, en el gobierno, en su país. Él decía,
este hombre es el escogido de Dios. Yo lo amo, a mí me importa muy poco lo que Dios pueda quitarme si se lo va a dar a él. Dice que hizo pacto con la casa de David, con toda la casa. Le decía que lo amaba como a sí mismo. Le recordaba que el Señor estaba entre ellos dos para siempre. Dijo que iba a estar entre su descendencia y la del otro. Todo eso lo describe en 1 Samuel 20. Y ese amor, esa bendición entre ellos, dio fruto. Dio fruto con su hijo Mefibosé. Ya entonces, en 1 Samuel 23, cuando Saúl se determina a matar a su competencia, todavía el hijo de este rey le decía al ungido de Jehová: tú serás rey sobre Israel, yo seré siguiente a ti. Hicieron pacto delante del Señor. Y cuando Jonatán muere, David dice: muy agradable has sido conmigo, tu amor hacia mí ha sido extraordinario. Y entonces llegamos a este momento en que David tiene la oportunidad de cumplir el pacto que creó Dios entre ambos hombres. No tuvo la oportunidad de cumplir sus promesas directamente a su amigo, pero lo iba a hacer a su descendencia. Y entonces yo te pregunto a ti, tal vez muchos de nosotros nos podemos identificar con Mefibosé y nos sentimos heridos y afligidos, cojos, mutilados, abatidos, nos sentimos amenazados, viviendo en un desierto sin fruto, en vergüenza, como perros muertos. Pero no hay ninguna razón para ello. ¿Por qué? ¿Por qué no debe ser así? ¿Por qué no nos debemos sentir así? ¿Por qué no? Porque Dios te ama. Porque Jesús el Rey te ama y te anhela. Y entonces yo te pregunto, ¿has dado tu alma a ese Rey? ¿Has unido tu alma con ese Rey que te ama? ¿Has entrado en pacto con ese Rey? ¿Te has despojado de ti mismo para entregarle a ese Rey? ¿Amas a ese Rey como a ti mismo? ¿Está ese Rey, está Jesús entre tú y el Padre? Porque si es así, entonces Dios te ve como Jesús. Entonces Dios te ve como príncipe, hijo amado. Amén, gloria a Dios. Entonces la respuesta es, ¿cuál es tu relación? ¿Qué relación tú tienes con ese Rey? Si tú no tienes ninguna relación ahora mismo con ese Rey, y tú no has unido tu alma a Jesús, y tú no has hecho pacto todavía con el Rey, si tú todavía no te has dado cuenta de que el Rey te ama y te desea, esta es tu oportunidad. Amén, gloria a Dios, aleluya. Ahora, si tú me dices sí, yo he unido mi alma a Jesús, yo he hecho pacto a través de la sangre de Jesucristo, Amén, yo sí amo a ese Rey como a mí mismo, entonces no hay ninguna necesidad ni ninguna razón por la cual nos veamos como perros muertos. Entonces no hay ninguna necesidad de que nosotros no recibamos de parte del Padre, porque no se trata de nosotros. Amén, gloria
No se trata de nuestra propia posición. Se trata de la posición de aquel que murió Aleluya. y al cual nosotros pertenecemos. Amén. Entonces sí podemos recibir el nombre de aquel que murió por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Entonces el Padre no nos ve a nosotros, nos ve como a Jesús. En Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo Amén. en Dios. Aleluya. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Amén. vive Cristo en mí. Aleluya. Y ahora vivo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si no has dado tu vida, no has unido tu alma a ese Rey que te ama y te llama, esta es tu oportunidad. Solamente di conmigo, Señor Jesús, yo me entrego en tus manos, soy tuyo, soy tuya. No me voy a fijar en quién soy, en lo que soy o lo que he sido, lo que han sido otros en mi vida. Yo, Señor, me entrego tal y como estoy, tal y como soy, a confiar en tu amor, en tu gracia, en tu favor, en tu misericordia. Me entrego, acepto tu invitación de ser tu hijo, de sentarme a la mesa contigo, de que tú me cuides, de que tú me cubras, de que tú me restaures, de que proveas para mí todo lo que hay en tu amor. Si has hecho esta oración, ahora o en cualquier momento, el Rey te dice, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jesús mi Hijo, y te devolveré todo lo que perdiste, y tú comerás siempre a mi mesa, te dice el Rey. El Rey de Reyes y Señor de Señores mandará, quien lave y almacene para tus hijos y los tuyos, para que ellos tengan pan y para comer. Pero tú que has decidido por el Rey, comerás siempre a la mesa, siempre estarás a su mesa como uno de los hijos del Rey. Recibe, es por gracia. No tienes que hacer nada, no tienes que cambiar nada, porque Él ya lo hizo, lo está haciendo, lo continuará haciendo por su fidelidad. Entonces, les felicito a todos aquellos que han hecho una decisión hoy por el Rey. Entonces, deja que el Señor sea exuberante